Soy Fabiola López Barrera y vamos a ver la lección La fauna en procesos de restauración de la vegetación. La fauna puede ser una meta, un criterio, un modulador o un indicador. Así que vamos a ir revisando todos estos procesos, obviamente no excluyentes, pero vamos a ver sus particularidades y, bueno, igualmente vamos a tener una sección de literatura citada y para saber más. Cuando hablamos de la ecología, de la restauración y también de la práctica de recuperar los ecosistemas, el énfasis principal que se ha tenido es recuperar justamente el hábitat o la parte de la vegetación. Y mucho menos está el énfasis de iniciar proyectos integrales incluyendo a la fauna. Aquí hay una síntesis de artículos de 1995 al 2016, en donde vemos que 71% de los estudios están con el principal enfoque de la recuperación de árboles y arbustos, y mucho menos sobre aves, mamíferos, corales, peces, anfibios o reptiles. Así que muchos colegas han alzado la voz desde hace muchos años sobre la importancia de la fauna en los procesos de restauración, no solamente como un elemento a añadir ya que inician los proyectos, sino la importancia de iniciar con un enfoque más holístico, como la misma restauración conceptualmente lo pretende, ¿no? Ver todos los elementos y ver cómo vamos recuperando toda la estructura, composición y función de tanto la flora como la fauna. Entonces, vamos justamente a revisar estos diferentes enfoques que han tenido las investigaciones sobre la meta de la restauración, es decir, cuando desde un inicio el grupo de fauna, la especie, es el objeto principal, es la especie bandera en donde se quiere hacer una reintroducción, una eliminación o se crea un hábitat dirigido hacia esa especie. También un criterio para priorizar lugares, acciones y también las especies a sembrar y un modulador que puede ser tanto positivo como negativo. Puede acelerar o detener la regeneración de la vegetación, pero también lo más común es el indicador de avance, es donde tenemos más información. Entonces, como les comentaba, una meta, un modulador o parte de los criterios finalmente va a seguir un plan de monitoreo y va a utilizar estos grupos de fauna como un indicador. Entonces, no son excluyentes, siempre el indicador de avance en la restauración va a seguir siendo ese grupo de fauna, ya sea que el proyecto inicia de una manera u de otra. El rewilding, que ya lo hemos revisado como esta parte de en castellano que podría ser resilvestrar, renaturalizar y que a pesar de que tiene un enfoque a nivel ecosistémico y a nivel de paisaje, sí tiene un sesgo hacia la fauna en términos de buscar esta recuperación trófica, esta introducción o reintroducción de, sobre todo de depredadores tope, para ir recuperando justamente muchos de los procesos y que incluso acepta estos reemplazos funcionales de la fauna en caso de que ya esté extintos ciertos grupos. Entonces, también se ha conocido que para los proyectos de reintroducción de fauna que han tenido su propio desarrollo, teoría, técnicas y hay mucha información, ellos también comienzan muchas veces con la restauración del hábitat o la siembra de especies clave para esa fauna, por ejemplo, frutos de los que se alimentan, etcétera. Entonces, en ese caso hay una serie de proyectos que ustedes pueden encontrar información de diferente nivel en donde se ven los requerimientos para cada animal que se va a reintroducir y el éxito relativo en cada una de estas acciones. Han hecho también ejercicios del potencial que existe para realizar la recuperación trófica en todo el mundo, en, pues haciendo el análisis de los proyectos y los paisajes que se podrían implementar
o que se podrían diseñar en términos de los factores que habilitan estos proyectos, ¿no? Como la existencia ya de esta fauna que puede ser, pues, de nuevo introducida en estos paisajes y que podría tener beneficios en las cadenas tróficas y por ende también beneficios en la recuperación de los sistemas. Igualmente lo han vinculado con soluciones climáticas como la captura de carbono. Entonces, esto también es como para justamente atraer la atención a estos grupos. Este reciente metaanálisis de la reintroducción de especies o de la recuperación de hábitat, eh, pensando justamente en especies de fauna, nos muestra que hay un gran número de estudios que se refieren a mamíferos, seguido por aves, insectos y reptiles. Y como ven, la barra verde se refiere a la restauración del hábitat para estos grupos y menos para la recuperación trófica de estos grupos, pero bueno, es un tema que comienza a desarrollarse. Igualmente, ya que vemos esta información clasificada por el tipo de interacción que se está estudiando entre la vegetación y la fauna, vemos que la mayor parte de los estudios tratan sobre la dispersión de semillas, sobre todo en la restauración del hábitat, la herbivoría de las plántulas, la polinización y menos sobre la depredación de semillas. Y en este gráfico ven la interacción entre estos tipos de procesos con los grupos de fauna. Uno de los proyectos, digamos, icónicos del rewilding por el efecto en las cadenas tróficas, pues es la introducción de los lobos en Yellowstone. Hay mucha información sobre este proceso que va desde información de divulgación eh, y hasta información científica con números de cómo se han modificado los sistemas en este parque, ¿no? Fundamentalmente hubo una introducción de lobos en 1995 porque los alces junto con los bisontes estaban pues ya afectando sobremanera la regeneración de los álamos, de los bosques de álamos y también pues de la vegetación dominante o los ecosistemas dominantes en este parque. Entonces justamente se buscó que la introducción de este depredador pudiera contener este efecto en la vegetación y también vieron otros indicadores muy interesantes que fueron ampliamente documentados. Hasta el 2012, estos son las tendencias que se encontraron con la introducción de los lobos, que aquí se muestra cómo fue disminuyendo también los ciervos y con ello el pastoreo y por lo mismo la vegetación comenzó a crecer a una mayor altura. Aquí también son indicadores de la vegetación, pero también los castores aumentaron mucho su número y los bisontes. Entonces aquí pueden ver una foto como de cómo ha crecido la vegetación que se mantenía con una altura mucho menor en el parque y cómo también pudo haber habido nuevos reclutas en este paisaje. Sin embargo, en el norte de Yellowstone también observaron que a pesar del incremento de los lobos que fueron introducidos en 1995, los conteos de bisontes pasaron como de un promedio de 1,000 a 4,000 bisontes. Y esto a pesar de que estuvieron eliminando a través de la caza permitida 1,000 bisontes al año en promedio. ¿Y qué pasa? Aquí se ve digamos, la dominancia que puede tener los ciervos versus el incremento en la dominancia que tienen los bisontes. Y aquí hay otra fotografía, digamos, del mismo sitio en donde se ve la vegetación riparia, que en el norte de Yellowstone, pues ya no está mucho por la desestabilización que pueden hacer los bisontes en estas áreas.
Entonces, aquí hay unas fotografías de inundaciones que hubo en 2022, que no quiere decir causa-efecto, sino que lo que quiero mostrar es justo la complejidad en la heterogeneidad de las respuestas y la heterogeneidad espacial, así como la temporal en cuanto a las cadenas tróficas. Y recientemente, en este octubre de 2024, acaba de salir esta nota, eh, de nuevo recalcando lo complejo que puede ser este laboratorio salvaje y las lecciones que está dejando, y muestra que finalmente los alces sí disminuyeron en Yellowstone, pero no lo atribuyen a los lobos. Hablan de que la zona contaba con 8.335 alces y 101 lobos, una década después de que había antes 20.000 alces, o sea que sí hubo una disminución muy grande de 20.000 a 8.000 alces, pero ellos mencionan que fueron los osos pardos y negros, los pumas, los lobos también tuvieron una contribución, pero también los cazadores humanos, y sobre todo los cazadores humanos mataron 6.862 alces versus los 624 que atacaron, digamos, los lobos. Esto también nos muestra lo difícil que es esta idea del rewilding, de intervenir en un inicio y luego dejar que la naturaleza tome su curso. Finalmente, los permisos de cacería han estado reglamentando y regulando en las densidades de los bisontes y de los alces en este parque, con el fin de permitir la recuperación de la vegetación, es decir, que no es que estos sistemas simplemente se dejen eh, sin regular, ¿no? Que sean las cadenas tróficas quienes los regulen. Y los mismos autores y también los anteriores que empezaron la documentación de las tendencias, pues también reconocen que los bisontes han sustituido a los alces, pero también el cambio climático, los cambios extremos en precipitación y en sequía han estado afectando a la vegetación. Entonces, ya no es muy difícil relacionar recuperación con las cadenas tróficas o incluso el declive de la vegetación con las cadenas tróficas. Hay muchos otros factores interactuando, pero es muy interesante seguir esta historia por la escala en la que se dieron las acciones, pero también por lo bien documentado que están todos los grupos de animales, sobre todo relacionados con la recuperación o no de la vegetación. Otro proyecto que me parece interesante y que hay muchos, pero bueno, este también se vuelve muy retador, es el retorno a 1616, en donde se busca reintroducir 13 especies en una isla en donde las ovejas y cabras modificaron la vegetación, pero la depredación de los gatos también tuvo un impacto muy grande en todos estos grupos que se van a reintroducir. Entonces hay ejercicios de todas las interacciones posibles que pueden tener 13 especies reintroducidas en la isla, y pues pueden ver y buscar más de cómo va la reintroducción de algunas de ellas y los estudios de línea base para ir, pues poder predecir en qué abundancia deberían estar para que el efecto sea positivo, ¿no? Entonces, esto también es un laboratorio impresionante que nos reta en términos de, pues, qué tanto podemos influir con estas introducciones en el destino del ecosistema como tal. Ya también hemos revisado en el material que hay unas experiencias muy interesantes en la relación de la fauna con la recuperación de la vegetación en las islas. Esto es por el efecto de pastoreo tan intenso que han tenido las cabras, sobre todo, y las ovejas. ¿Y qué pasa cuando los sitios se excluyen, como en este caso, y se observa experimentalmente cómo el banco de semillas está
totalmente suprimido e incluso el reclutamiento que puede llegar por semillas dispersadas por viento y la vegetación que está ahí en supresión. Entonces, el impacto que puede tener en la regeneración, aquí hay esta foto, por ejemplo, de 1980 al 2008 con la supresión nada más o la eliminación de estos grupos. Y igualmente este proyecto en Escocia partió primero de una exclusión de casi más de 600 hectáreas para excluir al venado sobre todo, pero también a ovejas y cabras, y junto con restauración activa, cómo han recuperado la heterogeneidad del paisaje. Y como les comentaba, aquí hay un efecto de la meta en cuanto a la fauna, de excluirla del sitio para recuperar la vegetación, pero también hay cambios en la fauna que se vuelven indicadores, ¿no? En este caso son las aves que tenían la dominancia solamente de una especie de ave eh, que se beneficiaba de este sitio abierto, pero como ya han incrementado con el tiempo hasta 14 especies de aves y que van incrementando también en su abundancia. Igualmente, el caso del grupo de conservación de islas que tiene experiencias realmente impresionantes, por ejemplo, lo de la existencia de solamente 220 pinos viejos y cuando se erradican estas cabras u ovejas, también la vegetación tiene esa resiliencia de recuperación y junto con la restauración activa ahora hablamos de más de 20,000 pinos adultos y jóvenes. Entonces, hay todos estos ejemplos de cómo sí la fauna es muy, muy importante para habilitar en algunos casos la recuperación, ya sea por su introducción o sea por su erradicación. Y claro, las cadenas tróficas siguen siendo todo un tema bastante complejo por los mismos tiempos que ya llevan los sitios modificados. Las especies, digamos, introducidas tienen efectos en cascada, pero también hay otras que se podrían beneficiar. Hay, por ejemplo, estos cuestionamientos de qué va a comer esta águila de los Galápagos una vez que se erradican las ratas negras en esta isla, ¿no? Entonces, evaluar esa transición en la erradicación de las especies exóticas y su efecto en las nativas, pues es todo un tema y tal vez nos reta también a ir tratando de subsanar estas posibles fugas de interacciones que no estamos considerando por medio también de unas transiciones más graduales, ¿no? En la erradicación. Pero obviamente aquí, como en todo lo que es la restauración, empieza la valoración de cuántas especies afectamos con las especies introducidas versus cuántas beneficiamos. Bien, la fauna puede ser un criterio para seleccionar áreas, especies a sembrar y acciones a emprender. También hay estos ejercicios muy interesantes, por ejemplo, con grupos de aves en donde se busca la conectividad de sus hábitats, especies que se tienen muy bien estudiadas en paisajes y ya se puede llegar a hacer estos mapas de conectividad en donde hay que restaurar para tener mucho mayor beneficio en las poblaciones, sobre todo de algunas especies amenazadas. En cuanto a las especies a sembrar, por ejemplo, este grupo en las pampas argentinas muestra la priorización que puede hacer de 18 especies a introducir basadas en sus relaciones con los polinizadores. Entonces, podemos ir haciendo más y más complejas las interacciones, las redes ecológicas a estudiar para la selección de especies y beneficiar con las acciones de restauración en mayor medida a un mayor grupo de especies de fauna.
no solamente insectos, sino pensar en otro tipo de dispersores, pero también en esta alternancia que puede haber entre beneficiar a polinizadores en una etapa, en la floración, pero en la fructificación, beneficiar a aves, a murciélagos, etcétera. La fauna como guía de las acciones también es importante. Este es un estudio de un estudiante de maestría en donde justo hablamos de una especie exótica como es el níspero, que se está de alguna manera formando parte de los bosques periurbanos en la zona del bosque de niebla aquí en Veracruz. Y entonces podemos, por medio de comederos artificiales y ejercicios, digamos, o experimentos de preferencia de consumo, ver el efecto que tiene el níspero versus las especies nativas que tienen frutos más pequeños, más difíciles de encontrar. Y especies como tan icónicas como el Momotus, que está en el bosque de niebla, pues prefiere consumir el níspero y lo consume en grandes cantidades, e incluso encontramos algunas especies que lo dispersan. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿habría un plan de erradicación muy abrupto del níspero o tendríamos que hacer una transición en sembrar muchas más especies nativas que den estos recursos alimenticios para que cuando podamos ir disminuyendo la densidad del níspero, estas especies de fauna no se afecten? Y en este caso hablamos solamente de aves, pero también observamos en las cámaras trampa que muchos mamíferos dependen de estos frutos, así como también los murciélagos. Esto entonces pone un programa de manejo diferente en términos de ir erradicando la regeneración del níspero y manteniendo estos árboles adultos que fructifican como un recurso alimenticio para la fauna, pero a la vez ir incrementando las especies que producen frutos para aves para un eventual reemplazo. Entonces, la fauna es importante porque podríamos estar viendo solamente el aspecto de la vegetación y afectando a un gran grupo de animales que están beneficiados por especies introducidas o exóticas que se vuelven bastante abundantes y logran regenerarse dentro de los bosques. Muy bien, la fauna como un modulador del proceso. Bueno, uno de los ejemplos, y lo veíamos en el metaanálisis que vimos al principio, las aves y la restauración, y particular la dispersión de semillas, es uno de los aspectos más estudiados, porque desde hace mucho tiempo se había resaltado la importancia de las aves en los procesos de sucesión secundaria o regeneración natural, así que digamos que fue fácil transitar a la parte de la restauración activa y ver su aportación. Este es un estudio también muy sencillo en donde se ponen en áreas abiertas o en proceso de restauración eh, redes para capturar aves que se mantienen en estas jaulitas, evitándoles el estrés, pero esperando que defequen. Se analizan las excretas y se ponen a germinar. Y de manera interesante se puede ver el potencial de dispersión de semillas de estas aves que están llegando a estos potreros en restauración y poder inferir pues cuál es el aporte. De forma interesante y en general estos son datos para la región de bosques de montaña, bosques de niebla, muchas de las aves que llegan a los sitios abiertos están transportando especies pioneras que tienen ciertas características que les permitirían digamos, competir con los pastos exóticos, con helechos dominantes y que son núcleos o nodrizas importantes para la regeneración. En este caso está en las melastomatáceas, que hay dos especies que están en gran abundancia. Trema micranta, que también es una especie pionera y que se puede establecer. Y vemos que finalmente hay un potencial de 17 especies en este estudio dispersadas por 23 especies de aves. Igualmente hay estos estudios donde van más allá
y van también probando el efecto que tiene en la ingesta de semillas en la germinación y también cuantificando el número de semillas. Aquí impresiona, por ejemplo, el pavón en la Reserva del Triunfo, también un bosque de niebla muy importante, una reserva importante en México, en donde esta especie de ave es capaz de dispersar 68 especies de frutos. Entonces, la fauna es un gran aliado en términos de enriquecer las zonas en restauración a través de los bordes con áreas conservadas y también podríamos pensar que facilitar su reintroducción o la recuperación en las zonas restauradas pues va a traer consigo una gran diversidad de semillas que puedan estar dispersando del paisaje contiguo a los sitios en restauración. La fauna que modula también puede afectar la supervivencia de nuestras plantaciones y puede estar vinculada también a otros factores de la vegetación. En este estudio se hicieron núcleos de restauración pasiva y activa, sembrando dos especies, digamos que sabíamos que podrían establecerse en áreas abiertas. Alnus acuminata, que es una especie fijadora de nitrógeno, y Quercus jalapensis, y pueden ver que la sobrevivencia cuando se sembraron núcleos a partir de pastos nativos fue alta, pero cuando estábamos con los pastos exóticos fue muy baja, no solamente por la competencia de los pastos, sino también porque había más mortalidad por las tuzas. Igualmente cuando el pasto exótico se mantiene en restauración pasiva, no cambia a lo largo de los años, pero cuando partimos en la restauración pasiva de la vegetación nativa, encontramos cambios en solo 5 años. Entonces, la fauna puede estar en sinergia también con algunos elementos de la vegetación y también la falta de sus depredadores, falta de cadena trófica, de problemas que hay en cuanto a la defaunación en los paisajes contiguos, pues también hace que muchas especies depredadoras estén en números o en una abundancia en la que ya empiezan a afectar mucho la regeneración de los bosques. Hemos estudiado también el Quercus insignis, que tiene la bellota más grande del mundo, y también hemos visto que la mortalidad por tuzas y también por ratones herbívoros de plántulas muy pequeñas es alta, pero sobre todo en zonas abiertas. Entonces, cuando se siembra más debajo de árboles, como en este caso, aquí pueden ver que yo estoy sosteniendo un árbol que es bastante alto, pero se siembra, digamos, en condiciones de borde, en veredas, en donde no esté totalmente abierto, podemos tener una mayor supervivencia, pero esta va disminuyendo con los años. Así que después de 4 años, la supervivencia fue solo del 26%, a pesar de que del primer año teníamos una alta supervivencia. Entonces, la fauna es un factor de cambio que puede seguirse presentando a lo largo de los años en nuestras plantaciones y puede ser a partir de la herbivoría o, digamos, el daño que pueden hacer también a nivel de las raíces y de trozar completamente el tallo. Hay muchas especies que tienen rebrote y esta capacidad de mantenerse, digamos, vivas a pesar de los ataques de la fauna. Entonces, hoy son como cuestiones que hay que seguir evaluando. Lo mismo en las prácticas de siembra directa de semillas, que sabemos que hay especies de encino que tienen alta capacidad de germinación, muchos recursos para poderse establecer, pero que los ratones y las ardillas ejercen una gran presión sobre el éxito de estas prácticas. Y entonces, básicamente hay que meterlas con metal, muy protegidas, pero también podemos ir buscando otras estrategias y viendo qué especies o qué tipo de semillas les gustan menos, les gustan más, estudios de preferencia. También si el micrositio en donde exponemos la bellota tiene un efecto en menor o mayor depredación. Y, por ejemplo, encontramos que cuando hay micrositios con cierta cobertura de la vegetación, la remoción pues es mayor
dado que los propios depredadores se sienten protegidos a no ser depredados, ¿no? Se sienten más ocultos. Entonces, ahí pues podríamos establecer estrategias de siembra directa en zonas en donde no exista tanta cobertura de herbáceas o arbustos para que las semillas tengan un mayor escape a la depredación. Lo mismo nos ha pasado buscando técnicas para hacer más eficiente la siembra directa de Quercus germana. En este caso también es una especie amenazada con una semilla muy grande. Y lo que encontramos es que experimentalmente, a pesar de que en este caso meter semillas dentro de chiles con cierto nivel de capsaicina para que los ratones o las ardillas no las coman, esto no afecta en vivero su germinación ni su emergencia, pero en el campo encontramos que las aves se ven bastante atraídas por estos frutos en zonas abiertas y exponían las semillas para que llegaran las ardillas o los ratones a comerlas. Y en este caso, esta sucesión de aves que no solamente buscaban directamente consumir los frutos, sino también los insectos que se generaban por los frutos, pues mostró la complejidad de la fauna en términos de estar buscando solamente cómo evadir un grupo y no pensar en justamente la sucesión que puede haber a partir de introducir un fruto en un área abierta. Se sigue trabajando para ver cómo enterrando estos chiles o la parte de buscando colores menos vistosos para que las aves no se vean atractivas, no se vean atraídas, digamos, a estos elementos, puede hacer más eficiente la técnica. Sin embargo, pues hemos aprendido mucho del efecto de la fauna en cada uno de los sitios. Y este resultado puede variar y puede ser muy diferente en otro sitio, que tengan una defaunación en donde posiblemente la comunidad de aves sea menos diversa, en donde sean elementos pues realmente difíciles de encontrar por la misma estructura de la vegetación. Muy bien, ahora la fauna como un indicador del proceso. En este sentido es donde tenemos más información, porque sabemos que cuando inician los proyectos de restauración, nosotros podemos seguir en el tiempo su evolución. Y la idea es que con algunos indicadores o atributos lleguemos a un intervalo que es el de nuestra referencia. Si nos mantenemos sin cambio, pues está degradado aún el sitio y cuando no podemos seguir en el tiempo estos sitios, buscamos las referencias del ecosistema de referencia conservado que tengamos en el paisaje y un sistema degradado que corresponda a cómo inició el proyecto. Y a partir de un punto de monitoreo que puede ser este, podemos preguntarnos cuánto se ha avanzado en la recuperación a partir de esta línea base y cuánto nos falta para alcanzar el valor de referencia. Otra forma es utilizando estas ruedas de recuperación, en donde el valor máximo es el del ecosistema de referencia, digamos el 5. Si esta rueda estuviera completamente pintada de verde, digamos que tendría todos los valores del ecosistema de referencia, pero el que no esté pintado de verde nos ayuda también a ver justamente qué nos falta por recuperar, en qué atributos todavía no estamos muy cercanos al ecosistema de referencia y en cuáles sí. En todas estas formas de medir el avance de la restauración podemos incorporar a la fauna. La fauna entonces es un modulador, pero es un indicador. Digamos, es un agente y a la vez modula. Este es, por ejemplo, un esquema de esta publicación a partir de la destrucción de una presa. Entonces, donde ven cómo con la recuperación de la vegetación y de la fauna móvil comienza un proceso de recolonización. La restauración del hábitat se comienza a dar desde la remoción de la presa y la vegetación riparia madura, y con ello llegan otros grupos de fauna, y cómo ya después empiezan grupos de fauna a recuperar la función, no solamente la estructura del hábitat. Esto es por transferencia de nutrientes, cadenas tróficas, etcétera. Y nosotros podemos ir midiendo estos indicadores de progreso, pero también cada, digamos, grupo de fauna que se está incorporando al sistema
modula las trayectorias de recuperación. Entonces, en el mismo metaanálisis que les presenté, también hacen una comparación de los ecosistemas restaurados versus los ecosistemas de referencia y los degradados. Y muestran cuántos estudios están documentando incrementos o decrementos en las interacciones. Entonces, bueno, lo más, digamos, que han encontrado en términos de número de estudios sobre dispersión de semillas es que la dispersión de semillas de los sitios restaurados aún no alcanza, o sea, es menor que lo de los sitios en referencia. Y en cuanto a los sitios donde tienen también más número de estudios en dispersión versus degradados, pues encuentran que la restauración sí está logrando recuperar la dispersión de semillas con respecto a los ecosistemas degradados. Y así podemos ver cada una de las interacciones. Entonces, la fauna en cada uno de los sitios va teniendo justamente ese aporte, pero también como indicador, al momento de que estamos incluyendo ecosistemas de referencia y degradados, pues podemos ir viendo las tendencias de cuánto hemos recuperado y cuánto nos falta por recuperar. En este caso es la tesis de maestría de Juan Díaz en los Tuxtlas, en Veracruz, en un sitio de bosque de niebla, en donde pueden ver cómo en el 2003 pues no se habían establecido estrategias de restauración, pero cómo después se hace una recuperación de la vegetación. Esto ya es una foto de 2021. Y en este caso hicieron una actividad de restauración activa, pero teníamos la oportunidad de muestrear en los pastizales anexos, que son pastizales activos, y un ecosistema de referencia muy importante, que es la reserva. Entonces era una oportunidad pues única de tener este sistema de comparación utilizando un grupo muy emblemático del bosque de niebla, que son los anfibios. Entonces se reportaron en total 1,256 individuos de 14 especies. Y cuando se ve la recuperación de la vegetación, pues de forma interesante, algunos atributos de estructura en tan solo 7 años ya tienen suficiente variabilidad semejante a la del bosque de referencia. Y estamos hablando de que en la restauración pasiva hay, perdón, que en el pastizal hay solamente 3 especies de árboles, en el sitio en restauración hay 26 y en el bosque de referencia hay 30 especies. Obviamente el atributo de composición no se ha recuperado, pero cuando vamos a ver los atributos de recuperación funcional de los grupos de anfibios, vemos que estos incluso no difieren en todos los hábitats, ¿no? En el pastizal, en la zona restaurada y en el bosque de niebla. Entonces, parecería siempre como muy obvio que la recuperación de la fauna es gradual, pero lo que hemos encontrado en algunos casos es que la fauna está persistiendo en ambientes modificados y aumenta su abundancia en sitios en restauración, porque se van creando estos hábitats. Y ya en tan solo 7 años hay una recuperación de muchos atributos de estructura del bosque que le están dando hábitat a una mayor cantidad de individuos de estas especies que han persistido en el paisaje. Esta es otra tesis de maestría en donde vimos a los cangrejos como indicadores del avance de la restauración en el manglar. Esto está vinculado al proyecto del doctor Jorge López Portillo y Ana Laura Lara. Y pueden ver cómo realizaron estos montículos en donde la regeneración natural ha estado haciendo su papel a partir de la rehabilitación hidrológica y topográfica del sitio. Es el mismo sitio y ven cómo va creciendo en tan solamente el mismo año esta especie de manglar, pero queríamos ver si había un método, digamos, relativamente rápido para buscar a los cangrejos como indicadores de diferentes actividades dentro de los sitios que involucraban microhábitats que le llamábamos bordo, montículos en alta densidad, montículos en baja densidad y nuestro ecosistema de referencia. Entonces, lo que hicimos simplemente fue contar madrigueras y el diámetro de estas madrigueras y pueden ver cómo
Carla encontró que finalmente una de las estrategias tiene una mayor densidad de madrigueras por metro cuadrado que incluso el bosque de referencia. Y eso obviamente habla de que la restauración genera estos, digamos, microhábitats vacíos en donde todavía no se está regenerando tanto el manglar y da una gran cabida a una alta densidad de cangrejos. No todos los indicadores van creciendo de forma gradual con la fauna, como esperaríamos teóricamente, pero de nuevo, recuerdan que la composición es un atributo muy difícil de recuperar. En términos del tamaño de la madriguera, sí aún los ecosistemas de referencia tienen un tamaño mayor que las áreas en restauración. Entonces, esto nos habla de diferencias en la composición. Y más recientemente podemos ver esta foto que es impresionante. Pueden ver las tenazas aquí de todos los cangrejos que están habitando estos montículos y con ello se va detonando una cadena trófica muy interesante en estas áreas en restauración y esta fauna puede cambiar su densidad de acuerdo a la recuperación del manglar en estos islotes. Entonces, son hábitats, digamos, nuevos para la fauna y el comportamiento de esta fauna puede ser de transición. Incluso los peces que vemos en los canales también pueden ser de transición porque el hábitat final de la restauración no necesariamente va a dar esa gran cantidad de hábitat sin vegetación que se está aprovechando por los cangrejos en este momento o en esta etapa de transición. Ahí está la complejidad, digamos, de cómo la fauna se relaciona con los sitios en restauración. Teníamos también la oportunidad de ver un sistema muy interesante entre 1995 y 2020. Hubo un cambio en este paisaje, pues muy ordenado en el sentido de que se dejó un ecosistema de referencia que ven aquí, este fragmento, y se restauró de forma pasiva y activa diferentes áreas, pero al mismo tiempo. Es decir, iniciaron la protección, la exclusión de las vacas en un sitio, en otro la siembra de casi 40,000 árboles de 5 especies nativas. Y esto nos dio un arreglo en el paisaje de diferentes fragmentos, 2 de pasiva y 1 de activa, pero todos de la misma edad. Entonces, teniendo este gradiente y además la presencia de potreros activos, como uno que podría estar acá, que no se logra ver en la foto, pero está en esta sección, y aquí arriba, pues podríamos tener el potrero, la regeneración natural o restauración pasiva, restauración activa y el ecosistema de referencia. Entonces se comenzó a estudiar la vegetación. Y recuerdan las ruedas de recuperación, el 100%, digamos, es este valor verde oscuro. Y aquí se ven las dos estrategias, la restauración activa, que abraza en algunos valores, en la mayor parte de la restauración pasiva. Y estos son atributos que se relacionan con la estructura de los árboles, la estructura de la regeneración, la ausencia de amenazas y el suelo. Y en general, pues estamos viendo que la restauración activa es más eficiente en algunos atributos muchísimo más que la pasiva, pero en muchos otros la diferencia no es tan grande. Ahí está el costo-beneficio de establecer una práctica versus la regeneración natural. Y estamos hablando de 21 a 24 años. Ahora, cuando incorporamos, por ejemplo, la fauna en esta ecuación, digamos, vemos cosas muy interesantes. Y este es el caso de la tesis de doctorado de Juan, que ya fue a los 23 años. Y aquí ya podemos ver que, de nuevo, el valor del 100% es el valor del bosque y vemos que incluso en algunos atributos la fauna supera los valores que tiene el bosque porque es fauna más generalista, ¿no? Estamos hablando de hormigas o algunas especies de escarabajos que en los potreros, en las actividades ganaderas se ven muy beneficiados, como la riqueza de los escarabajos. Y entonces no es tan trivial, digamos, pensar que partimos de cero en los sitios degradados. Y esto nos ayuda a ver que la restauración activa y pasiva, pues sí han recuperado algunos atributos, pero algunos ya estaban
en grandes proporciones o recuperados en los pastizales. Entonces, aquí hay atributos también que tienen que ver con la riqueza y la diversidad funcional, la abundancia. Entonces, pues no vamos a entrar en mucho detalle, pero aquí justamente ven la oportunidad que tenemos en este paisaje de tener un ecosistema de referencia, restauración pasiva, restauración activa y el sitio degradado. Entonces, son comparables en términos de la altitud, del tipo de vegetación, los suelos, y nos permite ir viendo en dónde estamos recuperando más. Y definitivamente los anfibios, que es un grupo de mucho interés, está recuperando más en la restauración activa. Otra forma de verlo es obteniendo el índice de respuesta alcanzada después de 23 años, que este índice toma en cuenta lo que hemos avanzado a partir del potrero y lo que nos falta por recuperar. Y pueden ver que la restauración activa tiene un valor mayor que la pasiva, no tan abismalmente mayor, es decir, no hay una diferencia tan grande, pero estamos usando muchísimos indicadores de vegetación, de escarabajos, hormigas y de anfibios. Si solamente utilizáramos los de los anfibios, pues vemos que ahí sí la recuperación está ya en el 88%, ¿no? Muy alta. Y la restauración pasiva está debajo, pero también con altos valores. Esto es un metaanálisis utilizando este mismo índice y podemos ver en general que hay mucha variabilidad y los vertebrados pueden tener respuestas desde 0 hasta 80% de recuperación. Entonces, en general, hay mucha variación en la fauna, cómo se recupera con respecto a los invertebrados y las variables de las plantas que tienen menor variación. Algo interesante y que ayuda mucho también en los estudios de fauna es ver los factores a nivel de cada sitio que modulan la recuperación de la biodiversidad. Porque la restauración no es un proceso estático, como lo hemos dicho, de que iniciamos, plantamos y nos vamos, sino que podemos todavía, aún después de 20 años, buscar cómo enriquecer o cómo favorecer eh, a la fauna, pero también nos ayuda al aprendizaje después de 20 años, ver cómo podríamos desde proyectos de restauración nuevos beneficiar a ciertos grupos. Por ejemplo, los anfibios, su riqueza y abundancia de especialistas, es decir, de estas especies que incluso están amenazadas a nivel mundial, es mayor cuando la cobertura del dosel es mayor, cuando hay más cobertura de hojarasca y cuando hay más cobertura de herbáceas, pero no gramíneas. Esto involucra la siembra entonces de especies que generen una cobertura del dosel muy rápida, pero que también proporcionen mucha productividad al piso forestal por la hojarasca. Igual la abundancia, que es un atributo muy importante que le da resiliencia a las poblaciones de anfibios, es mayor cuando hay menor distancia al bosque, lo que hemos hablado de que entre mejor esté el paisaje, mejor es la recuperación. Pero también los cuerpos de agua juegan un papel muy importante en los anfibios. Entonces, restaurar cerca de los cuerpos de agua puede tener un efecto mucho de mayor impacto para este grupo. Lo que me parece muy interesante y que hemos revisado es que finalmente los bosques a partir de los 20 años parecen, y me estoy refiriendo a bosques tropicales o neotropicales, aparentemente la estructura a partir de los 20 años es un atributo que es fácil de recuperar, pero como lo hemos revisado, la composición puede ser muy diferente. Aquí se ve la composición de los árboles que dominan cada una de las estrategias y pueden ver que el bosque de referencia está aquí, pasiva está aquí y activa es estos puntos morados. Y aquí están en el mapa con referencia a esta composición. Sin embargo, a pesar de que hay diferencias en que la restauración activa tiene mayor área basal porque pues se hizo una plantación, la altura de los árboles es mayor, hay mayor cobertura del dosel, tenemos más densidad y riqueza de grupos funcionales de sucesión tardía y de dispersión por animales, hay menor cobertura de especies monodominantes como el teridium
y mayor abundancia de hormigas, escarabajos, del estiércol y anfibios especialistas, ambas estrategias están recuperando alrededor del 63% de la composición de la fauna respecto al bosque conservado. Entonces, si bien la composición de árboles está lejana, la composición de la fauna no lo está. Y esto, si lo hiciéramos todavía para grupos móviles como aves y murciélagos, tendríamos todavía, a mi parecer, resultados que soportan más el hecho de que la recuperación de la vegetación es muy, muy importante para ir recuperando la composición y la abundancia de los grupos de fauna que están realmente requiriendo ya de estos hábitats para, pues para persistir en los paisajes modificados que tanto hemos estado modificando y no en la mejor manera. Obviamente, en este caso, en esta investigación, pues también hemos querido abordar criterios más funcionales, no solamente patrones de riqueza, de abundancia de los grupos. Y por ello, esta investigación, aprovechando que una de las especies dominantes del bosque de referencia y que se encuentra en los sitios de restauración es Quercus insignis, que tiene la bellota más grande del mundo, pero que además tiene una gran variación en su tamaño, pues aprovechamos de ver la funcionalidad de introducir estas especies y su depredación, dispersión. Esto con la tesis de Angie, que pues ha sido una tesis muy intensa en trabajo, muy interesante en aportar datos, porque también ha colocado justamente las cámaras trampa para ir identificando estos ensambles relacionados con la depredación de las semillas o con fauna que se registra en las cámaras trampa. Y como se muestra la regeneración natural o restauración pasiva, la restauración activa, los potreros, los bosques de referencia, pues pueden tener fauna que está de paso, fauna que está residente, consumiendo, pero bueno, algo interesante es que en todos están las ardillas y estas ardillas son las que están manipulando y dispersando esta especie, una ardilla generalista y no la complejidad que esperábamos de dispersores de fauna intermedia que podría estar moviendo estas semillas como el tepezcuintle, eh, que son especies que se han relacionado mucho como dispersores efectivos de esta especie y no se encuentran en las zonas, por ejemplo, de referencia. Entonces, no todo es tan obvio en la restauración, ni aún con el ecosistema de referencia, porque también el ecosistema de referencia lo hemos estado modificando con la cacería, por ejemplo. Eh, Hay factores indirectos que también están modificándolo, como la fragmentación y los efectos de borde, etcétera. La idea es que finalmente, aun cuando en este sitio está toda esta diversidad que hemos visto en las zonas de restauración, incluso en los potreros, que no partimos de cero, pues también es que en la parte agrícola y de utilización hay un paisaje muy diversificado y dinámico que se ha favorecido por la filosofía de la permacultura, de la agricultura sintrópica, y lo que está haciendo es diversificando los usos de suelo alrededor de las zonas de restauración. Y sin duda es muy difícil evaluar el efecto que esto tiene en la biodiversidad, pero eh, tendríamos que tener un paisaje idéntico donde los dueños alrededor sean actividades agrícolas tradicionales extensivas. Me refiero más bien a potreros o cultivos monodominados por pocos productos, etcétera, o con prácticas de fertilizantes, herbicidas, para evaluarlo. Pero definitivamente, pensando en lo importante que es el paisaje, el que estos sitios que hemos estudiado tengan este tipo de actividades seguramente ha beneficiado la biodiversidad. Obviamente, en poco tiempo hay hábitat para fauna y eso hay que resaltarlo. Eso debe motivarnos a establecer proyectos de restauración ya, porque la composición de la fauna sí se puede recuperar más rápido que la composición de la vegetación, mientras recuperemos estructuras con especies nativas, ¿no? Estructura en la vegetación, microclimas. Y hay muchas oportunidades de tener metas conjuntas desde el inicio.
Ya hay mucho avance en los dispositivos, en las estrategias, falta más evaluación de cómo la fauna está ocupando todo esto, desde las charcas artificiales, la introducción de fauna edáfica por medio de inoculación de suelo, estos refugios para fauna que podrían ser pues para mamíferos intermedios, pequeños, estas piedras artificiales con galerías para reptiles, las islas de corcho para aves en cuerpos de agua, las chinampas refugio para los ajolotes, los hoteles de insectos y muchos tipos de diseño, tanto para aves como para murciélagos, en cuanto a facilitar su nidificación. Como les comentaba, el énfasis en la fauna edáfica también está dado por factores de inoculación que se pueden dar desde pequeña escala hasta aprovechar los cambios de uso de suelo en la región para ir salvando esos suelos que se están perturbando. Y tenemos muchos retos sobre cómo hacer compatible la parte de la vegetación desde el inicio con estas estructuras o con la erradicación de la fauna. Este es como una serie de pasos de trabajar con especies y grupos focales y metas muy claras para diseñar, experimentar y sobre todo hacer un monitoreo. ¿Por qué? Porque también estos dispositivos que nosotros colocamos pueden ser trampas ecológicas. Podemos también detonar especies invasoras. Podemos también llevar a cazadores o a personas que trafican con fauna de forma ilegal a facilitarles el encuentro de estos animales. Entonces, definitivamente tenemos muchos retos en cuanto a asegurar el menor daño para la fauna en estas buenas intenciones de incorporar en los proyectos de restauración. Y con las especies invasoras me refiero también en este ejemplo en donde se erradicaron en 1998 cabras en esta isla y una enredadera exótica, perculina. Vean cómo a partir de que se fueron las cabras, pues eh, digamos, cubrió todo el bosque, eh, ya dado que las cabras también consumían, aparte de la regeneración, consumían a a esta enredadera exótica. Entonces, este es el reto de la restauración, ir viendo también eh, justamente estas posibles rutas que puede tomar o trayectorias no deseadas nuestras acciones, pero por ello el monitoreo es muy importante y es la clave. No vamos a ser adivinos de todas las interacciones que se van a ir modificando, pero sí el monitoreo oportuno y el monitoreo de los indicadores correctos puede ayudarnos a detectar a tiempo estas posibles trayectorias no deseadas. Bueno, sabemos que para la fauna es muy importante detener ya la pérdida de estos ecosistemas donde se encuentra a veces realmente en condiciones de muy baja abundancia, con enfermedades ya emergentes, como ocurre con los anfibios, con muchos otros organismos que están incluso con contaminación ya de metales pesados en su sangre. En fin, hay muchísimos indicadores de los cuales no vamos a entrar del terrible estado en lo que están las poblaciones de fauna y es muy importante por eso la conservación, pero también restaurar alrededor de esos relictos, de darles conectividad para poder ampliar su hábitat es muy importante. Por eso también en la priorización de las áreas para la restauración, la existencia de fragmentos muy pequeños aún en el paisaje debemos considerarla como prioritario ampliación de esos hábitats o conectividad para que la fauna tenga una salida a poder colonizar otros sitios. Y como siempre lo hemos hablado, a nivel paisaje hay una gran oportunidad de establecer estas actividades de instalación de refugios para fauna, perchas con técnicas mixtas, etcétera. Y como finalmente entre mayor vayamos, bueno, mayor número de técnicas vayamos implementando en un paisaje y diversificándolas, la fauna se va a ver beneficiada, porque también hay fauna que está, digamos, dependiendo de estos hábitats en sucesión secundaria abiertos, no se diga, por ejemplo, el caso de las mariposas,
que requieren ciertas herbáceas o arbustos para sus ciclos de vida. No todo es llenarlo de árboles, sino ir aumentando la complejidad en el paisaje, pero sí sobre todo evaluando la conectividad que podemos ir generando con la restauración. Y lo mismo, hay una gran cantidad de actividades de acuerdo a los paisajes y en todos podemos hacer erradicación de especies invasoras o instalación de refugios de fauna nativa y ir buscando estos espacios de la fauna que ya está obviamente interactuando en ambientes antropizados, incluso con las especies exóticas. Entonces hay que hacer evaluaciones de qué actividades se deben hacer de forma gradual y qué otras se pueden hacer como erradicaciones más eh, pues más totales, ¿no? En términos de los sistemas. Igual, en esto de los paisajes multifuncionales, diversificados y resilientes, pues también la fauna se ha visto que entre más está simplificando los usos de suelo alrededor, sus poblaciones son menores. O incluso puede persistir, pero como lo hemos visto, la abundancia es muy importante porque no es lo misma resiliencia tener pocos individuos que los suficientes para tener poblaciones sanas. La divulgación es muy importante y sobre todo la fauna tiene mucho más carisma que la vegetación. Así que en ese sentido, el involucramiento de niños, de jóvenes en el conocimiento de la fauna puede ser un detonador en el interés que puede surgir para el conocimiento del todo el ecosistema, porque es, bueno, estos anfibios solo están en este tipo de bosque, ¿no? Estos anfibios dependen de la humedad, de estas condiciones, de cuerpos de agua limpios, y podemos empezar a unir con la fauna muchísimo más esta complejidad que solamente mostrar especies de árboles. Hay este cortometraje sobre el regreso de los anfibios que justamente es eso, es documentar las dos experiencias en la otra opción y en las cañadas, en donde sí, todo el enfoque fue recuperar el bosque, pero ¿qué pasó con los anfibios? Y que sea como justo ese grupo bandera para ir entendiendo la importancia de restaurar. Obviamente los mismos retos que ocurren para el manejo del paisaje tienen que ver con conciliar las aspiraciones y metas de todos, esta valoración social de la que siempre hemos hablado, pero también formar equipos multidisciplinarios, sobre todo que trabajen con vegetación y que trabajen con fauna simultáneamente, buscando las intervenciones aquí. Se siembran árboles, pero también se incluye un cuerpo de agua, etcétera, ¿no? Hay muchas opciones de comenzar trabajos conjuntos con monitoreos muy básicos, pero podemos ir incorporando también estudiantes, formación de capacidades a nivel local para el monitoreo, cámaras trampa. Ahora hay mucha tecnología que podemos utilizar para ver cómo la fauna comienza a ocupar las áreas en restauración a partir de acciones conjuntas. Y bueno, eso es todo. Está la literatura citada. Espero que les haya parecido interesante y les haya justamente despertado este interés en el trabajo conjunto. Y también está la sección para saber más. Muchas gracias.